Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Derechos humanos. Fluxnar, el gobernador sectorial del Imperio Luxia, había recibido órdenes de imponer control sobre los humanos. Y estaba complacido con esas órdenes. Los humanos eran una raza emergente, habían surgido en un sistema periférico del sector de Fluxnar, y se habían expandido a varios sistemas estelares antes de que siquiera los notaran. Pero eso no importaba. Estaban en el espacio imperial y por lo tanto estaban sujetos al imperio, les gustara o no. El imperio había sido lento en hacer valer su autoridad sobre los humanos, prefiriendo al principio adoptar un enfoque suave. Y eso al parecer fue un error, porque los humanos seguían reclamando su independencia del imperio, y actuaban como si esa independencia fuera real, en lugar de ser simplemente consecuencia de la tolerancia del emperador. Era trabajo de Fluxnar arreglar esto, y le gustaba el trabajo. Le gustaba usar el poder y la autoridad del imperio para pisotear a la gente. Oficialmente, era un servidor imperial, cumpliendo la voluntad del emperador. Y de hecho, eso es lo que hacía. Pero también obtenía un gran placer personal cuando su voluntad derrotaba y destruía la voluntad de otros. Hizo aparecer un mapa en la pared de su oficina y lo estudió con cuidado. Miró dónde estaban las bases militares en su sector y dónde estaban los sistemas humanos, y decidió comenzar por el sistema Draxio. Cuando los humanos comenzaron a expandirse desde la Tierra, al principio encontraron solo mundos muertos, y luego encontraron algunos mundos con vida, pero sin vida inteligente, y después encontraron Draxio. Los draxianos eran inteligentes, pero no habían alcanzado la industrialización completa. Pero eso realmente no importaba. Eran inteligentes, y los humanos sabían que lo eran. Fue el primer contacto para ambas especies, y lo manejaron bastante bien. Ambos se toleraban, incluso se respetaban, pero no eran cercanos. Los draxianos se parecían a armadillos gigantes con 6 patas, lo cual no era una forma corporal que los humanos encontraran muy acogedora, y los draxianos tampoco eran emocionalmente cálidos, pero estaban ahí cuando los necesitabas. Si tenías un problema, un draxiano a menudo aparecía para ayudar. A veces, mientras ayudaban, se llevaban un poco de comida, pero realmente ayudaban. Y finalmente, un humano lo entendió. Invitó a un montón de draxianos a comer, y de repente, la humanidad descubrió que los draxianos no eran emocionalmente fríos. Pensaban que los humanos lo eran porque los humanos no compartían su comida. Después de eso, humanos y draxianos se llevaron bien. Surgían problemas de vez en cuando, claro, pero en general se entendían. Luego contactó el Imperio Luxia. Según sus mapas, poseían la totalidad del espacio humano, incluyendo Draxio. Ni los humanos ni los draxianos querían que la situación llegara a un conflicto abierto, y por un tiempo, el Imperio Luxia tampoco lo quiso. Pero Luxia instaló un gran centro gubernamental en Draxio, que funcionaba esencialmente como una embajada. Oficialmente no lo era, ya que Luxia reclamaba este territorio, pero funcionaba como tal. Pero tanto humanos como draxianos sospechaban que también funcionaba como una base militar encubierta. Los luxianos eran más simétricos que la mayoría de las demás especies. Eran simétricos en 3 dimensiones, no solo en 2. Tenían una esfera en el centro, de 1,5 metros de diámetro, con 4 extremidades dispuestas hacia las 4 esquinas de un tetraedro. Cada uno terminaba en un apéndice que podía funcionar como mano o como pie. En un entorno con gravedad, 3 de las articulaciones quedaban en el suelo, con la cuarta hacia arriba. Los luxianos consideraban que esta simetría esférica los hacía más adaptados al viaje espacial que cualquier otra especie, y por eso menospreciaban a todas las demás especies, incluso a otras razas espaciales. Fluxnar tomó 5 naves de escolta de la Guardia de Honor y se dirigió hacia Draxio.
Allí se reunió con el jefe de los humanos y con el jefe de los draxianos. No estaba de humor para negociar ni para compromisos. Todo el espacio habitado por humanos y draxianos yace dentro de los límites del Imperio Luxia. Fluxnar daba un discurso. No sostenía una conversación. El Imperio ha pedido su reconocimiento de su autoridad sobre este espacio y este planeta. Ustedes se han negado a dárselo. El emperador ya no lo está pidiendo. Estoy aquí para exigir su reconocimiento de la autoridad del Imperio. Si no lo hacen, lo haré cumplir. Después de unos momentos, Heinrich Gutenfrud, el líder humano, habló. En cada mundo los humanos siempre han tenido ciertos derechos. ¿El Imperio mantendrá esos derechos? El único derecho que el Imperio les concede es el derecho a no ser vendidos como esclavos. Y si me molestan, ni siquiera tendrán ese derecho. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó el líder draxiano. Ustedes son demasiado primitivos para tener valor para nosotros. Podrían ser útiles como dianas de práctica. Heinrich dio un paso hacia adelante sobre su pie izquierdo y con el derecho pateó al gobernador sectorial tan fuerte como pudo. Como pateó con el empeine y justo por debajo del centro de masa, el gobernador sectorial salió volando al otro extremo de la sala. Chocó contra la pared del lado opuesto y se deslizó hasta el suelo. Tras un momento de asombro, respondió su guardia de honor. Eran 20 de ellos, pero solo estaban armados con hojas ceremoniales. El líder humano y el draxiano demostraron que unas piernas más largas eran mejores para correr. Los draxianos corrían con una zancada extraña, encorvada. No tenían la velocidad máxima que los humanos podían alcanzar, pero aún así eran mucho más rápidos que los luxianos. Receiving incoming transmission. Godfred a la TNS Brisbane. Necesito al capitán. De inmediato. Habla el capitán Jameson. ¿En qué puedo ayudarte? Tenemos un incidente mayor que probablemente es el comienzo de una guerra total. Esperen combate con los luxianos, con efecto inmediato. Hubo un ajetreo de órdenes en el mando de la Brisbane. De acuerdo, ¿cuál fue el incidente? Pateé a un luxiano lo bastante fuerte como para ponerlo en órbita. Excepto que la pared se interpuso. Es el gobernador sectorial. En este momento está en algún punto entre conmocionado y muerto. Supongo que tuvo buenas razones. ¿Sabe las cosas que consideramos derechos humanos? Dijo que el único derecho que teníamos era el de no ser vendidos como esclavos, y que si los provocábamos lo perderíamos. Luego dijo que todos los draxianos servían solo como práctica de tiro. ¿Y usted se enojó por los humanos o por los locales? No son los locales, son nuestros amigos. Nos agradan, comemos con ellos, nos ayudan y nosotros a ellos. Y los respaldaremos aquí, incluso contra el Imperio Luxia. Ya veo. Y diga, ¿qué necesita de nosotros? Bueno, ¿qué tiene el Imperio en el sistema? 5 naves clase guardia de honor. Nada que no podamos manejar. De acuerdo, creemos que tienen aquí unas 2000 tropas en su instalación. ¿Ese es un problema? No tenemos fuerzas militares aquí. ¿Y entonces? ¿Cuántos humanos tienen ahí? ¿En todo el planeta? Tal vez 1 millón, pero ninguno de ellos es soldado. ¿Y qué? A pesar de lo que dijo el gobernador, aún tienen el derecho a la defensa propia. Probablemente en ese 1.000.000 de personas tengan al menos unos 100.000 que son exmilitares. Muchos de ellos probablemente aún tienen armas y saben qué hacer con ellas. Y los que no, aún pueden fabricar armas. Rodeen a esas tropas luxianas en su madriguera antes de que reciban órdenes de atacar. Bien. Sí. Probablemente podemos con esto. ¿Y el problema más grande? Van a venir tras cada mundo humano y no solo aquí. Bueno, es como siempre con los derechos humanos. Sabemos que deberíamos tenerlos, simplemente por lo que somos, pero para conservarlos, a veces tenemos que pelear, así que lucharemos. ¿Podemos ganar? Tal vez. O tal vez podamos hacérselos tan caro que se rindan.
O tal vez podamos lucharlo bastante bien como para dar suficiente esperanza a que otras razas se rebelen. Así que quizás los haya condenado. No, hizo lo correcto. Iban a quitarnos casi todo de todos modos. Es mejor que luchemos por la oportunidad de conservarlo todo, antes que perder casi todo por miedo a perder la pelea. La guerra de la bota de Gunfred comenzó lentamente. Las 5 naves de clase Guardia de Honor Luxianas intentaron atacar a la TNS Brisbane, pero eso les salió muy mal. Las 2 que quedaron sin daños huyeron. La que resultó dañada huyó más lentamente, y las 2 que quedaron inutilizadas se rindieron para ser rescatadas. La instalación luxiana sí contenía casi 2000 soldados, pero cuando el segundo al mando de Fluxnar decidió que debían atacar a los humanos, la instalación ya estaba rodeada por humanos armados. Cuando se produjo el ataque, fue una masacre. Una vez que los luxianos se replegaron dentro de su propia instalación, la situación se convirtió en un asedio. Los luxianos tenían tal vez 800 tropas aún capaces de combatir, y los humanos no veían razón para asaltar el complejo. Dentro de la instalación, Fluxnar, el gobernador sectorial, todavía se recuperaba de una fuerte conmoción cerebral. Por supuesto, el emperador estaba furioso. Había dado órdenes de imponer su voluntad imperial, y había sido frustrado en cada intento. Exigió que su ejército tomara un brazo de la flota y destruyera todo en Draxio. Eso probablemente también destruiría a Fluxnar y a su guarnición. Pero eran prescindibles. Todos los servidores del emperador eran prescindibles, y Fluxnar además había metido la pata. La flota luxiana estaba organizada en brazos, que eran las formaciones más grandes. Cada brazo tenía 44 naves, es decir, 256, porque los luxianos tenían una fascinación mística con el número 4, el número de extremidades que poseen, y también el número de dedos en cada una. Y por supuesto, había 4 brazos en la flota. Al menos en teoría. En realidad, existía un 5º brazo, porque el emperador creía más en tener un ejército más grande que en la mística. Para ser una raza joven, los humanos no estaban tan desprevenidos como se podría pensar. Cuando el imperio comenzó a moverse para forzar a la sumisión humana, ciertas razas esclavas dentro del imperio empezaron a buscar formas de ayudar a los humanos. Esas razas encontraron maneras de hacerles llegar a los humanos fragmentos de tecnología y fragmentos de inteligencia. La pieza tecnológica principal fue el diseño del motor superlumínico, y la pieza de inteligencia más importante fue el manual de estrategia militar luxiano. Por lo tanto, los humanos predijeron correctamente que los luxianos atacarían Draxio con un brazo completo de su flota, pero no más, porque tenían fuerzas hostiles en sus fronteras. Y los humanos sabían que los luxianos tenían más naves, un mejor motor superlumínico, cañones de riel ligeramente superiores, láseres más potentes, cañones de plasma mucho más poderosos, y también mayor arrogancia, y un mando y control mucho más rígido. Cuando los luxianos finalmente saltaron al sistema Draxio, la mitad de la flota humana los estaba esperando, dentro de un rango superlumínico detectable, pero fuera del alcance de las armas. Los humanos atacaron de inmediato, haciendo saltar 1000 bombas de hidrógeno justo en medio de la flota luxiana y detonándolas, para luego irrumpir con sus naves de guerra y destruir todo lo que quedaba. Los humanos perdieron 5 naves, y los luxianos perdieron todo el brazo de la flota, logrando apenas unas pocas transmisiones de emergencia antes de ser destruidos. Esas transmisiones fueron suficientes para informar al emperador del desastre ocurrido. El emperador se sorprendió y también se enfureció. Sin embargo, no se desanimó. Después de todo, para eso su flota tenía un brazo de reserva. Heinrich Gudfred y varios otros humanos pasaron días visitando gente. Bueno, gente podría no ser la palabra correcta, dependiendo si consideras a los no humanos como gente.
No visitó a ningún luxiano, y no visitó a ningún draxiano. Visitó a todos los demás, todos los cuales eran miembros de razas subyugadas dentro del imperio. El mensaje de Godfred era simple. ¿Tiene su pueblo un movimiento clandestino para reclamar su libertad frente a los luxianos? No lo hagan todavía. Si logramos eliminar otro brazo de la flota luxiana, probablemente ese será un buen momento para intentar una rebelión. Godfred calculó que quizás un tercio de los alienígenas con los que habló eran simplemente gente común. Un tercio tenía vínculos con movimientos rebeldes o de independencia, y un tercio eran agentes dobles luxianos. No le importaba esa última categoría. Si el emperador se enteraba de que Godfred estaba fomentando una insurrección, ¿qué iba a hacer? ¿Declarar la guerra? No había tanto tráfico entre Draxio y el Imperio Luxia, y hubo menos después de la batalla reciente. Aún así, 3 naves partieron de Draxio la semana siguiente. Godfred miró las listas de pasajeros y quedó satisfecho con su trabajo. El emperador estaba molesto por la cobardía de sus consejeros militares, lo bastante molesto como para ordenar la ejecución de varios de ellos. Los humanos habían usado armas atómicas para destruir por completo un ala de su flota, y sus consejeros sugerían cautela. ¡Cautela! El emperador no quería cautela, quería a los humanos muertos, y eso iba a conseguir. Ya habían usado 1000 bombas atómicas. ¿Cuántas más podrían tener? Las bombas atómicas no son fáciles de fabricar. Los consejeros decían que los humanos podrían tener más, pero él sabía que debían estar casi agotadas. Pero el emperador no era lo bastante tonto como para intentar lo mismo 2 veces. Eso sería una mala táctica y probablemente saldría muy mal. Y además, quería una declaración más dramática. Ordenó un ataque contra la Tierra misma, con 2 brazos completos de la flota. Eso dejaría la frontera desprotegida por un tiempo, pero volverían antes de que cualquiera de los vecinos del imperio pudiera darse cuenta de su ausencia. El emperador comenzó a trazar sus planes, para el ataque y para las ejecuciones. El ataque a la Tierra fue una sorpresa, pero no lo bastante sorprendente. Los humanos siempre habían sospechado que había alguien ahí afuera y temían un ataque a la Tierra, y por eso habían dedicado mucho tiempo, mucho dinero, pensamiento y esfuerzo a prepararse para este escenario. Los detectores superlumínicos experimentales de los humanos funcionaron, y como la comunicación superlumínica es mucho más rápida que el viaje superlumínico, el sistema solar interior tuvo 5 minutos de advertencia antes de que los brazos del Imperio Luxia salieran del hiperespacio. Eso fue más que suficiente. Las cabezas nucleares comenzaron a detonar apenas segundos después de que la primera nave luxiana saliera del hiperespacio. Fue una repetición de la batalla de Draxio, excepto que el Imperio perdió 2 brazos enteros de la flota en lugar de solo 1. Entonces, en el otro extremo del Imperio, sus enemigos atacaron oportunistamente. El Imperio respondió con un brazo de la flota y ganó esa batalla, pero perdió la mitad de ese brazo. Esto dejó al Imperio con solo brazo y medio. Después empezaron las rebeliones en las colonias. La mayoría de las que lo intentaron estaban geográficamente cerca del espacio humano. El Imperio no tenía una flota en esa área, y la mayoría de las rebeliones tuvieron éxito. Puede que en algunas participaran tropas humanas. Unos años más tarde, el siguiente emperador decidió que la situación en las otras fronteras estaba lo bastante calmada como para poder destinar unas pocas naves a intentar recuperar las colonias perdidas. Pero esas naves encontraron que las colonias ya no eran colonias. Estaban completamente controladas por las especies locales, no por los luxianos. Todo ese flanco del Imperio Luxia había desaparecido. Peor aún, las antiguas colonias se habían unido a la Alianza Humana. No eran colonias humanas, pero estaban aliados con los humanos y bajo su protección. O mejor dicho, las razas de la Alianza se defenderían entre sí, pero los humanos eran la fuerza principal.
Los humanos enviaron un mensaje a las naves luxianas. Sí, todavía tenemos muchos de estos juguetes nucleares. No busquen empezar algo que no puedan terminar. En cualquier bar del espacio de la Alianza Humana, Heinrich Gudfriend nunca volvió a tener que pagar una sola bebida por el resto de su vida. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.